Considerando que es la hora la cual se convocó para iniciar este foro de ciberseguridad, en tanto se van integrando los demás compañeros y compañeras, me voy a permitir iniciar con algunos aspectos para que podamos desarrollar de manera efectiva esta reunión. Primero, pedir a todos los asistentes que tengan apagados sus micrófonos, así como sus cámaras, con el objetivo de que pueda transitar de manera efectiva la comunicación y que también puedan recibir con no tanto retardo lo que vamos a estar aquí compartiendo. Bueno, quiero agradecer a la Guardia Nacional por este espacio que nos permiten desarrollar este foro de ciberseguridad. Como saben, CONCAMEX pertenece al grupo de respuesta a incidentes que se conformó con las autoridades financieras con el objetivo de controlar y minimizar este riesgo de seguridad en la información que manejamos en el sector de las cooperativas de ahorro y préstamo. En representación del licenciado José Manuel Cruz Contreras, presidente del Consejo Directivo de CONCAMEX, les doy la más cordial bienvenida a este foro de ciberseguridad. Voy a cederle el uso de la palabra al actuario Jesús David Chávez Ugalde, quien es director de análisis y estadísticos de servicios y productos financieros de Conducef, quien nos va a brindar un mensaje en representación del licenciado Óscar Rosado, presidente de Conducef. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días a todas y todos. Yadira, muchísimas gracias. Y bueno, a nombre del licenciado Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, les doy la más cordial bienvenida a esta magna conferencia de ciberseguridad, que sin duda, ¿sí?, es fundamental para poder prevenir y detectar este tipo de fraudes que desafortunadamente han ido creciendo, pero lo peor de todo esto que cada día tiene diferentes modalidades. Entonces eso todavía creo que hace más complejo a veces detectarlo, ¿no? Quiero resaltar que durante el 2021 aquí en Conducef se registraron un total de 75,758 reclamaciones por un posible fraude, de los cuales el 37%, una cantidad bastante importante, 24,442 fueron del tipo virtual, con un crecimiento con respecto a 2020, que esta es la parte que considero más interesante e importante, fue del 52,4%. Teniendo en esta parte virtual problemas con un 28% de tarjeta de débito, 21% banca móvil, entre otros productos y otras problemáticas que se han presentado dentro de la Conducef, lo cual, bueno, tiene como origen toda esta problemática que se ha venido generando. Y por esa razón es que periódicamente se realizan jornadas de trabajo. Las jornadas de trabajo se realizan con diferentes autoridades, con la Guardia Nacional, con CONCAMEX, entre otros participantes, en donde se abordan diferentes temas que son de interés para las personas. En este caso en especial, sí nos referimos a la parte de prevención para no ser víctima de un posible fraude. Entonces yo creo que esta plática, esta conferencia es fundamental para que todos tomemos acciones dentro de nuestro trabajo y también dentro de nuestra vida personal. Por eso creo muy importante que, bueno, pues tratemos de aprovecharla, pero no solamente nos quedemos en la parte de escucharla, sino que lo más importante es aplicarla, ¿sí?, e ir siguiendo la información que va teniendo estas jornadas de trabajo. Pues por mi parte es todo, realmente sean todos bienvenidos. Sí, nuevamente les envío un saludo, sí, de nuestro presidente, don Óscar Rosado. Y bueno, pues Yadira, muchísimas gracias, estoy a tus órdenes. Gracias, actuario Jesús. Muy bien, pues continuando con los trabajos, nuevamente para quienes ya se integraron,
pedir que por favor mantengan sus micrófonos apagados, así como su cámara de video, para que pueda transmitirse la información de manera más efectiva. La dinámica de trabajo es, si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda sobre el tema que se va a exponer, pueden levantar la mano dentro de la barra de iconos que se encuentra abajo de su pantalla. Existe una manita, o también dentro del mensajero pueden escribir su pregunta. Por parte de Concamex vamos a estar coordinando la participación para efectos de que pueda disiparse las dudas que ustedes pudieran tener. Ahora bien, me voy a permitir presentar a nuestro expositor, pidiendo, bueno, de manera anticipada, nos autoricen el que podamos grabar esta sesión para que pueda ser transmitida en nuestros canales de YouTube y canales digitales, con el objetivo de que ustedes puedan consultar y retroalimentar de acuerdo a la dinámica de trabajo que tenemos programada para el día de hoy. Si alguno de ustedes no está de acuerdo, por favor, nos lo hace saber para que tomemos las consideraciones necesarias. Muy bien, pues voy a presentar a nuestro experto ponente, quien es licenciado en Ciencias de la Informática, egresado del Instituto Politécnico Nacional, con 19 años de servicio en seguridad pública, enfocado a la investigación de delitos electrónicos, en un inicio de aquellas conductas delictivas cometidas en agravio de las niñas, niños y adolescentes, especializándose en temas de pornografía infantil y trata de personas en Internet, llegando a ser el titular del Centro de Delitos Electrónicos contra Menores, CENADEL. Ha recibido capacitación especializada de agencias policiales norteamericanas, entre ellas el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos y el Buró Federal de Investigación. Asimismo, del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos y de la Brigada de Investigación Tecnológica de España. Desde abril del 2018 a la fecha, con su equipo de trabajo se encarga de brindar asesoría técnico-legal a la ciudadanía que reporta alguna incidencia delictiva en la red pública de Internet. Asimismo, dirige las investigaciones cibernéticas y los servicios especializados en forense digital para la atención de los requerimientos ministeriales y judiciales. Actualmente, forma parte de la Dirección General Científica en la Unidad de Órganos Especializados por Competencia de la Guardia Nacional. Muy bien, bienvenido y bueno, le cedo la palabra para iniciar con este foro de ciberseguridad, prevención, detención y contención de fraudes cibernéticos. Adelante, licenciado Víctor. Gracias, muy buenos días a todos y a todos. Reciban un cordial saludo de nuestro titular, el comandante de la Guardia Nacional, comisario general Rodríguez Bucio. Y pues nada más que nada también reiterar el agradecimiento a participar en este tipo de pláticas de concientización, precisamente para el uso de las nuevas tecnologías. Bien, sin mayor preámbulo, pues voy a compartir la pantalla para poder presentarles la información que vamos a utilizar el día de hoy. ¿Verdad? Adelante, licenciado. Es que tienen habilitado su micrófono. Ya les estoy escribiendo aquí por el... No se preocupe, si quiere, ahorita que cierren los micrófonos, continuamos. Gracias. Bien, pues efectivamente vamos a hablar a lo largo de los siguientes minutos de lo que son los delitos cibernéticos, específicamente lo que es el tema de fraudes. Estos son los temas que vamos a desarrollar, son 14 puntos, que entiendo yo es a lo largo de una hora, hora y media. Obviamente tienen la libertad de levantar la mano y ahí los compañeros nos apoyarán para precisamente en ese instante resolver esa duda, inquietud que tengan sin ningún problema. Lo importante es que esto sea un poco más dinámico y que no se queden con ninguna duda al respecto. Entonces, para comenzar,
Básicamente es presentarnos ante ustedes. Quizás han escuchado de la Guardia Cibernética, la Policía Cibernética o diversas policías cibernéticas que existen alrededor del territorio nacional. La Guardia Nacional cuenta precisamente con una área especializada que atiende estos puntos que ustedes ven en pantalla. El primero de ellos tiene que ver con la atención ciudadana. Este es el 088, el Centro Nacional de Atención Ciudadana, es el que concentra y es nuestra vista con la ciudadanía, el primer contacto que tenemos con ellos, porque ellos concentran todos los incidentes de cualquier índole, dependiendo su naturaleza, los canalizan al área correspondiente. En este caso, todos aquellos que tengan que ver con algún medio informático, medio cibernético o algún delito cometido a través del uso de las tecnologías, es que lo canalizan a la Dirección General Científica, en donde se encuentra la Guardia Cibernética. Hay otra área muy importante y muy sensible, que es la de delitos contra niñas, niños y adolescentes. Básicamente se trata de combatir lo que es la transmisión, producción, almacenamiento de material de abuso sexual infantil. Para eso está el Centro Nacional de Delitos Electrónicos contra Menores. Ellos se encargan de esta investigación. Muy importante aquí, si bien es cierto, la pornografía infantil y la trata de personas es un delito que se persigue de oficio, en ocasiones se utiliza muchas veces la información que nos proveen empresas como Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otros, porque ellos reportan directamente a un centro en Estados Unidos, que es el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Extraviados de Estados Unidos. Esa información la reportan a México a través de un banco de datos y es como se presentan las denuncias directamente de temas de pornografía infantil y trata de personas. También este centro investiga lo que es la desaparición de niñas, niños y adolescentes a través de lo que es Alerta Amber. Me imagino que algunos de ustedes han estado recibiendo algunas alertas, han visto en los canales de Twitter y de Facebook algunas de estas diseminaciones. Pues precisamente Guardia Nacional participa con esta diseminación. A través de su operatividad o su despliegue que tienen en el territorio nacional, estas alertas se diseminan a todo el territorio nacional. Obviamente esto lo controla la Fiscalía General de la República, ellos son los que dan o detonan, por así decirlo, estas alertas. Pero ¿cómo es que interviene Guardia Nacional? No solamente en la diseminación. Tengamos presentes que cuando un niño, un adolescente se ausenta, regularmente hay un contacto con algunas personas. Investigaciones cibernéticas, básicamente estas las realizamos. Ciudadano se presenta ante el Ministerio Público, reporta ciertos hechos, el Ministerio Público detecta que hay insumos que puede investigar la Guardia Cibernética y pues comenzamos con las investigaciones. Ahora bien, cuando estas investigaciones llegan hasta cierto punto, en donde hay un cateo o se necesita de una intervención de comunicaciones para revisar equipo de cómputo, está la siguiente área que ustedes ven en pantalla, que es la de forense digital. Forense digital básicamente es precisamente obtener la información que se encuentra almacenado en cualquier dispositivo de almacenamiento, llámese memoria USB, micro SD, laptops, celulares, entre otros dispositivos, precisamente con una orden judicial para intervenir este tipo de dispositivos. Delitos de alto impacto, se realiza un monitoreo, delitos de alto impacto y monitoreo de la República de Internet van muy de la mano, porque se identifican ciertas situaciones que podrían impactar el ámbito nacional. Por ejemplo, tenemos el tema de migrantes. En esta situación, pues están monitoreando aquellas páginas web en donde se están comunicando para los traslados, etcétera, y se informa precisamente a las áreas operativas para que estén atentos del traslado. Tenemos lo que es la prevención de delitos cibernéticos, que es lo que estamos haciendo el día de hoy. Tener estas pláticas de concientización. De hecho, aquí abro un pequeño paréntesis, porque en prevención de delitos cibernéticos se tiene lo que es la Jornada Nacional 2022 Internet Segura para Todos y Todos. En esta precisamente se divide en varios pilares, son 5 pilares. Uno de ellos es el que va enfocado a los niños, otro de ellos es al comercio digital, entre otros 3 pilares, uno que va a infraestructuras críticas, y precisamente hay uno que se dedica a lo que es el comercio digital. Entonces, el día de hoy tiene que ver más o menos con lo que estamos viendo, que son los fraudes. Es básicamente la concientización a través de estos 5 ejes con el grueso de lo que es la ciudadanía en general. Asimismo, existe lo que es el CERT-MX, que es el Centro de Emergencias a Respuesta a Incidentes de Cómputo. ¿A qué se refiere esto? Así como cuando nosotros tenemos un incidente de que usurpación de identidad, algún fraude, digamos, directamente al usuario, asimismo hay incidentes que sufren grandes empresas o, por así decirlo, ciertas dependencias gubernamentales críticas. Por ejemplo, si hablamos de un tema, por ejemplo, de elecciones,
el SER se comunica precisamente y está en coordinación continua antes, durante y después del tema de elecciones para que los servicios estén en línea. Y si hay algún ataque, preverlo, mitigarlo. Y si hay algún daño, pues ver cómo se recupera el sistema y se le da continuidad al servicio. Obviamente son protocolos que se siguen, son protocolos desarrollados a nivel nacional, a nivel internacional, que se deben de seguir para la continuidad del servicio. También tenemos lo que es la colaboración nacional, lo que comentaba hace un momento. Quizás han escuchado de que existe policía cibernética en alguno de los estados que ustedes son de origen. Efectivamente, la Guardia Nacional, a través de la Dirección General Científica, lidera lo que es el Comité Nacional de Ciberseguridad. Este Comité Nacional de Ciberseguridad está conformado por las unidades cibernéticas que se encuentran dentro de las 32 entidades federativas. Es decir, al menos existe una unidad cibernética en cada estado. ¿Por qué? Regularmente lo que es la Secretaría o la Fiscalía, o lo que son actualmente, quizás quedan por ahí una que otra Procuraduría, entre estas dos instancias, Secretaría y Fiscalía, existe una unidad cibernética. Entonces hay algunos estados que tienen una o ambas. Inclusive, si no me equivoco, si hay alguien presente del Estado de México, quizás ha escuchado de la unidad cibernética de Naucalpan, pero eso es a nivel municipal. Esto es importante porque precisamente el modelo de seguridad en cuestión de ciberseguridad ha impactado a tal grado que también las unidades, o mejor dicho, los sistemas municipales han empezado a implementar esta figura, porque precisamente el tema de prevención comienza desde esa parte, desde estos sectores de la sociedad, inclusive desde la municipalidad. Y por último, la colaboración internacional. Como sabemos, el Internet no tiene fronteras, se necesita de esta colaboración a nivel internacional. Algunas páginas web no están en México, están en cualquier parte del mundo. Los agresores sexuales también, no solamente pueden estar en México, pueden estar en cualquier parte del mundo, inclusive las víctimas. Y así sucesivamente, mucha información que se intercambia puede estar, o con las personas o con que estamos contactando, puede estar en cualquier parte del mundo. Por eso que se requiere de estos mecanismos de intercambio de información a nivel internacional para llevar a cabo algunas investigaciones. Bien, entonces ya les platiqué, ya nos presentamos básicamente para que vean el marco global de quienes están presentes ante ustedes el día de hoy. Es un equipo de trabajo multidisciplinario que trabaja en coordinación con instancias nacionales e internacionales. Pero bien, el tema que estamos viendo el día de hoy, que tiene que ver con fraude, pues pareciera ser que estás aislado de las redes sociales, pero no. Al final vamos a sacar una conclusión, yo creo que todos vamos a caer en el mismo entendido, de que mucha de la información que estamos utilizando en las redes sociales son como detonantes que nos pueden poner en cierto grado de vulnerabilidad para ser víctimas de algún delito. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no tenemos algún perfil en alguna red social, pero qué tan seguro tenemos nuestro perfil? Es decir, en una fotografía yo puedo estar publicando, ¿sí?, información de que estoy de viaje, y con esa información, si hago un barrido en el contenido, puedo identificar que si estás de viaje no estás en tu casa. Y si complemento que en algún momento decías aquí haciendo ejercicio en casa y te pusiste la ubicación desde donde estabas transmitiendo el ejercicio que estabas haciendo, pues obviamente que si estás en Europa y tengo el domicilio o la zona aproximada donde te estuviste conectando haciendo ejercicio, pues estoy identificando que no estás en casa. Entonces eso me hace susceptible a poner en riesgo que la propiedad, que es en este caso nuestro propio hogar, y así como la seguridad de las personas que viven con nosotros. Pero no solamente eso, en ocasiones también publicamos temas como hazme un depósito y lo ponemos en el muro, pero no vimos qué configuración teníamos para ver a quién le estábamos dando ese número y qué tan público estaba haciendo. Si es una comunicación privada, bastaba con que nada más lo supiera esa persona. Sin embargo, por practicidad, pues cometemos ese error y lo publicamos en el muro. Inclusive hasta enviamos, quizás, híjole, tengo prisa, tomo una foto de la tarjeta y te la mando. Y esa tarjeta, pues, precisamente es oro molido para estas personas que se encargan de hacer fraude. Son algunos de los escenarios que más adelante vamos a ir viendo, que cuando empezamos a hacer una lista de cuáles son los riesgos, hasta el más improbable tiene que ser contemplado, desde el punto de vista personal, laboral, ¿sí?, inclusive hasta social, como lo que estamos viendo ahorita en este ejemplo. Si yo publico esto, ¿qué puede estarse poniendo en riesgo? Entonces, por ejemplo,
cuando hacemos publicaciones, sobre todo los jóvenes, que agarramos la fiesta el fin de semana, pues sabemos de sus hábitos y comportamientos. Entonces, esto también puede ser utilizado a través de ingeniería social, quizás, obtener esos videos y publicarlos y afectar no solamente mi entorno social, sino también el laboral. Tengamos presente que a últimas fechas, muchos de los reclutamientos que se dan en los últimos momentos, en estos últimos años, también te piden ya básicamente un perfil en redes sociales para saber si es congruente el comportamiento de la persona con el desarrollo que va a tener profesional dentro de la empresa. Es decir, es una imagen, cuidar la reputación e imagen de la empresa. ¿Cómo? Pues vamos a ver cuál es el comportamiento de esta persona en las redes sociales. Entonces, obviamente todo esto puede ser cuidado si protegemos lo que es la información que tenemos en las redes sociales, conociendo lo que es la configuración. Entonces, ¿qué pasa si lo combinamos con los siguientes riesgos que tienen que ver precisamente con redes sociales? En esta imagen concentramos precisamente 5 riesgos. ¿Cuáles? El factor humano. Invariablemente, por mucho que avancen las tecnologías, creemos que por estar con el mejor antivirus, actualizando nuestros equipos, dejamos de ser vulnerables. Y la verdad es de que muchas veces la forma en que nos abordan es por algún mecanismo de ingeniería social. Y nosotros mismos brincamos esos cercos de seguridad y nos ponemos en una situación de riesgo porque probemos información. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos llegan con nosotros con algún link a través de la mensajería instantánea, a través del mensaje, en la mensajería de la red social, con un link muy atractivo, que te vas a ganar algo simplemente por el hecho de abrirlo, llenar un formulario y ya te estás inscribiendo y vas a concursar por la rifa de un vehículo? Por ejemplo, ahorita con las promociones muy atractivas de premios para el viaje al mundial. Entonces, desde descuentos, hospedaje, entradas para los partidos, ya sea de México o de cualquier otra selección. El punto es que es gratis y si llenas el formulario es muy probable que ganes. Entonces, es ahí donde el factor humano se combina con la ingeniería social. Y si a eso le agregamos que a pesar de que yo tengo un mecanismo de seguridad en mis cuentas, es decir, tengo el doble factor de autenticación activado, tengo mi perfil privado para que únicamente las personas que yo elija pueden verlo, ok, no hay problema, lo tengo configurado. Y también yo no descargo aplicaciones porque yo sé que me han dicho que por ahí vienen códigos maliciosos que se instalan en el equipo de cómputo o en el smartphone y me puede hacer vulnerable. Y además tengo bien configurada la privacidad de mis aplicaciones, es decir, yo sé qué privilegios tiene cada una de ellas. Si me pide mi localización en tiempo real, yo lo deshabilito. Si me pide acceso a mis imágenes, fotos o videos, también la deshabilito. O me doy cuenta cuando la instalo qué es lo que me pide al momento de estarse instalando. Entonces, aunque yo tenga todos estos 4, quizás el más complejo de cuidarnos es la ingeniería social. ¿Por qué? Porque siempre van a encontrar la manera de seducirnos a través de este tipo de publicaciones. Entonces, precisamente por eso está el texto que tienen ustedes a la izquierda de sus pantallas, que dice: los riesgos de seguridad en redes sociales no desaparecen, de hecho se incrementan. Bien es cierto que el texto del lado derecho pues nos dice que las redes sociales en la actualidad se han convertido en una herramienta principal y es una plataforma de comunicación global. Estamos totalmente de acuerdo. Pero también es cierto que a mayor accesibilidad hay un mayor riesgo, y a mayor riesgo, mayor necesidad de supervisión y control de las redes sociales. Y ahorita nada más estamos abarcando en este primer instante lo que tenga que ver con el tema de redes sociales. Pero dirían, ¿qué tienen que ver las redes sociales con los riesgos de seguridad? Por ejemplo, en el tema de percepción, estos datos los sacamos de un estudio de Venta Online 2022, en donde la primera pregunta, no sé si la alcancen a ver, ahí dice: ¿qué tan seguro crees que sea comprar productos y servicios por internet? La percepción de la ciudadanía en general, pues ahí la tienen, está en un alrededor del 26%, ¿sí? En que dice que pues sí es muy seguro, algo seguro, complementado creo que acá arriba es un 2%, ¿sí? Que da un total como de 28%, y bueno, aquí el grueso pues está en un 41% de neutralidad. Sin embargo, cuando replantean la pregunta, y esto es lo que hace interesante esta lámina, por eso es que decidieron subirla para exponerla, el replanteamiento de la pregunta fue: aunque no hayas comprado
por ese canal, es decir, por Internet, ¿qué tan seguro crees que es comprar productos y servicios por Internet? ¿Qué tan seguro crees que sea comprar productos y servicios por Internet? La percepción cambia y ahí sí, el tema de algo seguro se incrementa al 49% y muy seguro al 22%. Es decir, mientras otra persona lo haga, creo que es muy seguro. Los que tienen el dominio, conocimiento de la tecnología, y se eleva la percepción de algo muy seguro hacia arriba hasta el 71%. Entonces, precisamente eso es lo que combinamos. Si tenemos la percepción de que al instalar un antivirus, al tener la configuración de nuestras aplicaciones bien definidas, vamos a estar exentos, estaríamos cayendo en un error y podríamos ser víctimas de algún otro mecanismo, como cuál, la ingeniería social. Entonces, ¿por qué es importante la privacidad de datos de tu empresa? Ahora sí, combinándolo. Muchas veces tenemos nuestro perfil personal y lo traemos, digamos, al trabajo. ¿Por qué? ¿Cómo es una manera de traerlo al trabajo? Bueno, precisamente porque ingreso a mis redes sociales desde mi lugar de empleo, ¿sí? Tengo una red o hay quienes se cooperan y dicen, pues vamos a meter un modem y lo compartimos y es más, hasta lo dejamos abierto. Pero estamos ingresando desde nuestros empleos. Inclusive nos tomamos fotografías desde nuestros lugares de trabajo. Y a lo mejor estamos enviando información, quizás en la parte de cuando me tomo un selfie, atrás está colocado la estructura orgánica, ya sabemos quién es el subdirector, el director, está pegado a lo que es el directorio telefónico. Entonces, cuando empiezan estas llamadas de extorsión, bueno, ¿y cómo es que supieron a qué extensiones marcar? ¿Quién era responsable en esa extensión? ¿Cómo sabían que su asistente era fulanito? Son por este tipo de fugas de información. Inclusive, hay una política dentro de un sistema de gestión de seguridad de la información que habla del escritorio limpio. Muchas veces decimos, voy a limpiar mi escritorio y tal cual agarramos el bonche de papeles y a la basura. Alguien revisa esa basura y hay mucha información ahí. Cuando tomaste nota de, me habló el licenciado tal, que hacer transferencia a tal número, o cambió el número de correo, cambió la cuenta de correo electrónico y ahí van los datos íntegros. Entonces, si hay escritorio limpio, sí, pero cuando tú lo limpias hay que pasar a la trituradora y ahora sí, desechar ese tipo de información. Entonces, este tipo de situaciones se dan precisamente en combinación con la información que tenemos en redes sociales. ¿Por qué? Cuando somos vulnerados en nuestras redes sociales y nos empiezan a extorsionar, por ejemplo, un tema de préstamos por aplicaciones, como en este tema de préstamos por aplicaciones obtienen información sensible de nosotros, es por eso que empiezan a extorsionarnos. Pero como es el primer justificación, oye, la justificación para contactar a los amistades del perfil que fue vulnerado. Pues lo más práctico, ¿sabes qué? Perfil control de mi red social, generé esta por una emergencia y necesito que me apoyes. Mira, estoy en esta situación, hazme una transferencia a esta cuenta, no es mía, es de un compañero acá porque me descuentan. Y empiezan. Entonces, no fue por tema de préstamos, simplemente fue porque obtuve tu información, la recopilé de diversas fuentes de contenido íntimo. Y sé que yo únicamente las tenía, pero fueron difundidas sin mi autorización. Bueno, ahí está lo que es la violencia digital. Pero si se dan cuenta, es un comportamiento similar. Es la ingeniería social que se aplica a nosotros, a pesar de que tengamos esos mecanismos de seguridad, es como ingresan hacia nuestra información y nos pueden poner en una situación de riesgo. Y bueno, tenemos algo más todavía elevado y sofisticado, que son el acceso ilícito a sistemas y equipo de informática, ¿sí? Como el tema de ransomware, que lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Entonces, ante todo este escenario que vimos en los dos puntos anteriores, es que precisamente se habla de lo que es ciberseguridad, que es todo este conjunto de reglas, protocolos, procedimientos, que son herramientas precisamente para implementarlas dentro de cualquier ámbito, inclusive el personal, el familiar y el laboral, ni se diga, para proteger la información, ¿sí? Que está almacenada en cualquier medio de cómputo. Entonces, pero para esto se necesita precisamente que todos estemos sensibilizados en el tema, precisamente para que el esfuerzo, ¿sí?, tenga mayores efectos, es decir, se blinde todo este esfuerzo. Precisamente también lo que se necesita es abordar la mayor cantidad de riesgos que existen en la red, precisamente, y la más importante, aunque se considere improbable, poco probable, hay que tener nota de ella, sobre todo si estamos hablando ya de una empresa. ¿Qué tan probable es que me roben información a través de la basura?
pues es mínima, porque yo casi no manejo documentos impresos, pero a lo mejor muchos de nuestros asistentes, muchas de las reuniones tomamos nota y las dejamos en el escritorio, viene la persona de limpieza y vamos, vuelvo a lo mismo. Es un riesgo, sí, hay que considerarlo. Por mínimo que sea, a lo mejor todo ese cúmulo de información en determinado momento alguien lo puede utilizar en nuestra contra. Precisamente, ¿qué es la seguridad de los datos? O también conocida como seguridad de la información. Es básicamente combinado con el uso de las tecnologías para que la forma en que tratemos la información sea protegida en todos los niveles. Por ejemplo, volvemos a retomar qué tan seguros estamos de nuestra información. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestra información cifrada en el celular? Hay algunos que todavía tienen esa práctica, por no decir mal hábito, esa práctica de, pues sí tengo mi celular, pero qué flojera del patrón numérico, qué flojera de estar poniendo la huella digital, el identificador de rostro, etcétera. Pues mejor lo dejo limpio, o sea, pues es poco probable que a mí me pase algo, pues no creo que me pase nada, ¿no? Y un día de estos nos roban el celular. Como haya sido, se pierde la información. Pero como no la tenía protegida, cualquiera que tenga acceso a ese teléfono va a tener datos sensibles, porque no estaba protegido. Entonces, la recomendación ahí es precisamente, desde lo básico, proteger nuestra información. ¿Cuántos de nosotros encriptamos la información que tenemos en nuestras USBs, en nuestros discos duros? Entonces, son precisamente de los temas que se ven en un sistema de gestión de seguridad de la información, cuáles son nuestros activos y qué hacer con cada uno de ellos para tener mayor protección que se encuentran almacenados, para que precisamente impedir que se tengan accesos no autorizados. Vuelvo a repetir, de cualquier índole, sí, yo soy un empleado de dicha empresa, pero como no tenía asegurado la información en mi celular, ¿sí? Pongo en riesgo, porque ahí viene un cierto directorio, vienen archivos quizás a lo mejor hasta cifrado confidenciales. Sin embargo, si lo hubiera protegido, de acuerdo a las políticas, el riesgo se minimiza hasta casi cero. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es resetear el teléfono, resetear la memoria que tiene interna en ocasiones, hay algunos que todavía tienen la micro SD también se puede proteger precisamente. Entonces, cuando una persona lo roba o una persona que lo extravió cae en manos de tercero y está protegido con este cifrado, lo más seguro es que va a ser el formateo y es la pérdida de información. Entonces ya nadie va a tener acceso a esa información. Licenciado, ¿nos permite tantito? Sí, claro. Sí. Lisbeth y Mauricio Arce, si nos apoyan silenciando sus micrófonos, por favor. Gracias. Y bueno, también preguntar hasta aquí si alguien tiene alguna pregunta, porque no han escrito nada en el mensajero. Sí, yo escribí algo en el chat preguntando cuándo podía hacer una pregunta y también levanté la mano, pero nadie me contestó nada. No lo veo, pero adelante, a las 10:32 puse tengo una pregunta y luego pregunté, me espero hasta el final, pero no me contestaron. Está justo después, sí, ya escuchan, o si se escuchó y tengo la mano levantada, pero tampoco creo que la vieron. Ya te vemos. ¿Eres Eduardo Ariel? Eduardo Ariel Servilli, exactamente, trabajo en Fenoreste y tenía una pregunta que tal vez es del ámbito personal y creo que me pasó. ¿Existe la posibilidad de que a mi dispositivo personal, mi teléfono celular, le accionen o le enciendan el micrófono o la cámara sin que yo me dé cuenta? Sí, claro. Hay una posibilidad y de hecho la vamos a ver un poquito más adelante. Son diferentes modalidades. ¿Cómo? Voy a poner un ejemplo de farming. El farming es similar al phishing. ¿De qué se trata esto? Recibimos un correo electrónico, ya sea de la empresa o inclusive de la competencia, o un tema que es de mi interés. No sé, trabajo en tecnologías de la información y me dicen, sabes que hay un nuevo producto, un software que hace esto, o que te detiene esto, o que mitiga, bla, bla, bla. Entonces el punto es de que es un tema de mi interés. Y me dice, ¿quieres más información? Da clic a este hipervínculo. Estoy en mi celular. Le doy clic y me sigo. Ok, me manda a la página, a un sitio supuestamente oficial, y me dice,
este es el producto, hace ABC, si te gusta un demo, descárgalo, ¿sí? O inclusive en el mismo correo nos viene ya toda la descripción y nos dice, te mando un demo por si es de tu interés. Entonces descargamos ese demo y lo instalamos, pero volvemos a lo mismo, no ponemos atención en qué privilegios me está solicitando esta aplicación al momento de instalarlo. Regularmente el usuario promedio le da el next, next, next hasta que aparezca el finish. Sí. Una vez que ya está instalado y empezamos a utilizarlo y me distrae porque empiezo a utilizarlo. Sin embargo, cuando revisamos nosotros esos reportes que nos dicen de una aplicación en particular y empezamos a simular la descarga, empezamos a analizar, pues nos damos cuenta que había unos privilegios que decía, quiero acceso a tu micrófono, quiero acceso a tu memoria, quiero acceso a tu cámara web. Y es como darle permiso, haciendo una analogía, oye, pues, ¿me dejas entrar a tu casa? Sí, pero quiero acceso a la recámara. Ah, sí, pásale. Quiero acceso a la cocina. También pásale. A la cochera. También éntrale. Y cuando nos damos cuenta, oye, ya no están las cosas que yo tenía ahí. ¿Qué onda? Ah, es que tú le diste permiso a todo el mundo. Sin que nos diéramos cuenta, obviamente. Ahora, esto es precisamente lo que hacen este tipo de aplicaciones que son a través de temas de farming. Obviamente el tema de farming va más enfocado a obtener credenciales bancarias, contraseñas de alguna otra índole, precisamente para tener esta información y utilizarla posteriormente y hacer una afectación económica. Pero son modalidades que cambian, se adecúan, como la que les acabo de comentar, y más adelante también tiene mucho que ver esto con las préstamos a través de aplicaciones, que lo vamos a ver en unas láminas más adelante. Pero es más o menos por ahí. Entonces, cuando el usuario le empezamos a hacer estas preguntas, dice, híjole, ¿qué crees? Es que creo que sí, revisé una vez un correo, me pareció muy atractivo y después la aplicación ya no dejó de funcionar, la deshabilité, pues la verdad no recuerdo qué privilegio me pedía. La volvimos a encontrar y es así como damos por esa parte, que cómo fue el mecanismo de ataque. Pero volvemos a lo mismo, fue ingeniería social, a pesar de que el usuario me decía, es que como el antivirus me dijo, ¿sabes qué? Es probable que sea un software malicioso. Te recomiendo que no lo instales. Pero como yo sabía que esa firma es importante, está respaldada, etcétera, pues la verdad es que le suspendí el servicio del antivirus y dejé que se instalara, ¿sí? Pero precisamente utilizan páginas falsas de estas aplicaciones, estas firmas reconocidas internacionalmente, y cuando entramos a la página, pues sí, había una gran diferencia, la página original contra la página pirata, por así decirlo, la página suplantada, y es como el usuario precisamente fue vulnerado. Entonces, es mucho de estar al pendiente de este tipo de cosas, sobre todo la forma en que nos está llegando esta información. Desde el correo electrónico que nos llega, hay que ver en la sintaxis del correo cómo está configurado, el nombre, después del arroba, el dominio, si hay caracteres que están ahí cambiados, si es una similitud con el dominio de correo. Hay ocasiones en que llegan correos de Gmail de una firma mundialmente reconocida. Pues obviamente que ese no es el modelo de negocio de esas empresas. Inclusive hasta la redacción del correo viene en un idioma distinto al que recibe la víctima. Es decir, quizás me llega en portugués y yo hablo en español, o quizás me llega en español, pero yo hablo inglés. Entonces, son de las pequeñas situaciones que hay que detectar, precisamente lo que les comentaba. Así como alguien usurpa el perfil de un usuario y le empieza a hablar muy coloquialmente, cuando la relación es de respeto, porque es mi jefe, dice este cuate, porque ahora me dice Mike, cuando siempre me decía doctor Miguel, cosas así por el estilo. Entonces como que detectas algo y luego me pides dinero, que tienes un accidente, que ibas en carretera, pero si acabo de verte en el, ¿cómo se llama? En el gimnasio, no lo sé, en alguna reunión, y un par de horas después me dices que vas en carretera. O sea, son situaciones que hay que analizar. Sin embargo, siempre es el factor sorpresa, o siempre hay un factor de distracción, en este caso algo de afinidad que a mí me interesa, que permite que yo lo instale e inclusive que baje la guardia, por así decirlo. No sé si con eso contesté su pregunta, su inquietud. Sí, me quedó claro que como quiera, por más de que yo tenga clave para acceder a mi dispositivo electrónico, pueden habilitar micrófono, cámara, poder oír y ver la información que yo tengo.
Esto me genera una duda, una inquietud. Claro. Yo muchas veces he hecho o manejo de mandarle la foto de mi tarjeta a un amigo que me va a depositar. Obviamente el frente de la tarjeta, esto me pone en un cierto riesgo, ¿verdad? Claro. Para hacer eso. Claro, de hecho, si se dan cuenta, lo que me menciona es importante. No sé qué tanto conozcan su banca electrónica. Actualmente la mayoría ya maneja lo que son las tarjetas virtuales. Sí. Esa impresión de pantalla sí la podríamos mandar porque esta tarjeta virtual tiene una vigencia mínima, no sé, horas, inclusive hasta un día máximo. Si esa tarjeta, ese número, ese dato de tarjeta virtual cae en manos de un tercero, cuando la quieren ingresar, no va a poder. Ya no le va a ser de utilidad. Ojo, pero inclusive hasta las tarjetas, la banca en línea nos dice, ten cuidado si estás tomando screenshot, porque si tomas screenshot de una tarjeta virtual y la usas inmediatamente, no hay problema. O el problema es mínimo. Volvemos a lo mismo. ¿Qué tan problemático es? Es mínimo. ¿Por qué? Porque su durabilidad va a ser muy rápida. Pero si yo estoy tomando fotos de mi plástico físico, el original, por así decirlo, y lo tengo en mi celular y lo comparto, si esa persona que lo comparte no tiene los mecanismos de seguridad que yo tengo y esa información cae en manos de un tercero, lo más seguro es que lo utilicen para sacar créditos a mi nombre. Pues sí. Sí, esa información, sí, claro que sí. Es una cadenita. El efecto quizás a lo mejor no sea yo el afectado directamente, pero por compartir mi información en manos de terceros y estos terceros por no tener estos precisamente pilares de información que es integridad, confidencialidad y disponibilidad, ¿sí? Entonces la confidencialidad es que la información únicamente debe estar en las manos de las personas que tengan que manejar esa información en determinado momento. No hay más, ¿sí? Disponibilidad es de que esté cada vez que yo lo necesite, no hay ningún problema de que el servicio sea continuo, ¿sí? Que sea ininterrumpido. Es decir, si yo tengo una emergencia y de repente mis tarjetas están bloqueadas, ¿qué pasó? Yo mismo ocasioné que precisamente el banco reconociera que hay un movimiento no reconocido y me las bloquea por seguridad, ¿sí? Entonces estamos cumpliendo con el tema de disponibilidad. Lo que es la integridad, precisamente, si bien dice que tiene que ser la información tal cual yo envié, es la información que se tiene que recibir, también hay que tener cuidado, porque si esa información pasa el tiempo y la sigo preservando y ya no es de mi utilidad, puede generar problemas. Por ejemplo, la tarjeta que usted ya compartió, no sé si su contacto ya la eliminó. Inclusive nosotros mismos podemos tener la seguridad de que haya sido eliminado. ¿Por qué? Actualmente la mensajería instantánea, como es la de WhatsApp, te permite mandar mensajes con temporalidad. Sí. Ojo, si esa persona no lo descargó, se va a eliminar de la publicación y hasta ahí llegó. Pero si esa persona descargó la imagen, va a quedar almacenada en su celular. Entonces, sí, el riesgo es mínimo. Nada más la vio, permaneció ahí y no hay ningún problema. Se va a borrar. Porque es la funcionalidad de la mensajería. Entonces, a lo que voy es esto, es también comprometernos más con conocer las bondades, capacidades y sobre todo de seguridad que nos brindan las propias aplicaciones. Porque también pueden jugar en nuestra contra si no sabemos aprovecharlas adecuadamente. Ok, gracias. Muchas gracias, qué amable. Gracias, Víctor. Aquí un comentario en relación a lo que se acaba de exponer. Aquí Alberto Rosales cita que justamente aquí es donde empieza la filtración de información. Así es. Tenemos otras 4 preguntas. Claro, Tomás Padilla pregunta que si ustedes apoyan con los takedown a sitios apócrifos que suplantan una página o portal legítimo y con qué unidad organizacional de la Guardia Cibernética sería el contacto para hacer la solicitud. Esa es una de las 4 preguntas. Precisamente, aquí es importante para la baja de páginas, sobre todo ustedes que son empresarios y saben que tienen sus páginas web propias, inclusive tienen sus perfiles en redes sociales validados. Cuando ustedes detectan, si hablamos de redes sociales, ustedes mismos pueden levantar el reporte ante la red social y decir, yo soy el titular, el administrador de este perfil, ¿sí? Y este es el falso. Entonces es un proceso que ya tiene identificado la red social, llámese Instagram, llámese Facebook, etc.
¿Qué pasa cuando es mi página profesional, mi página empresarial, y encuentro una que está usurpándome? Igual, es importante que nos digan, esta es la original y esta es la pirata, para que el ser MX, que es el punto de contacto que ustedes necesitan, a través del correo electrónico phishing, manden ahí su información. Soy fulanito de tal, soy el director, soy el CEO, el responsable de tecnologías de la información, etcétera. Esta es la página original, esta es la página fraudulenta. Nos dimos cuenta porque varios usuarios nos han estado llamando, no sé, pidiendo sus insumos, viendo ¿cómo se llama? Si nos llegó el depósito, etcétera. Entonces es como nos dimos cuenta de que había una página apócrifa. Entonces el correo electrónico del SER es phishing@sspc.gov.mx. Pueden ponerse en contacto con ellos precisamente y ellos les explicarán más a detalle cuáles son los pasos a seguir precisamente para dar de baja estas páginas. Pero donde yo recuerdo de rigor tiene que ser, esta es mi página original y esta es la página que me está usurpando. Y con eso, obviamente, no todas las páginas van a estar hospedadas aquí en México. Por ejemplo, hay algunos que tienen como servidor de nombre de dominio, utilizan a GoDaddy, por ejemplo. GoDaddy está en Estados Unidos, ¿no? Entonces es donde se hace esas solicitudes de información, lo que comentaban en un principio. Por eso era importante que conocieran esa primera pantalla. ¿Cómo es que nos coordinamos a nivel internacional? 76. Miguel.lg76@gmail.com. Gracias, Víctor. No, ¿de qué? La siguiente pregunta, si quieren, o... Sí. La siguiente pregunta es también de Tomás Padilla. Pregunta que en seguridad de los datos, ¿tienen algún costo actual estimado de los datos personales? Nombre completo, dirección, número de celular, correo electrónico, etcétera. Esto con la finalidad de calcular la pérdida de riesgo esperada. Hay una lámina que tenemos más adelante de cuánto se ha perdido por el tema de secuestro de la información o exposición de datos. Viene más adelante y son datos a nivel internacional. Gracias, Víctor. Otra de las preguntas es, ¿dónde puede denunciar un correo de extorsión? Ok, el tema de extorsión es a través del 088. Ahí los canalizarán de acuerdo al contexto, los van a canalizar a la Dirección General de Investigación, porque ya podrían ser temas ya muy directos, ya ¿cómo les podría explicar? Información muy táctica, es decir, ¿sabes qué? Ya me envió un anónimo, lo tengo grabado, alguien vino en una moto, se bajó y dejó un anónimo en mi puerta, me están haciendo llamadas directamente y me están dando información muy sensible pues básicamente de alguien que me está siguiendo durante todo el día. No hay forma de que alguien más sepa. No tengo publicado nada de lo que me dijeron en redes sociales, mi familia tampoco. Sin embargo, me están dando datos muy precisos. Entonces, eso va, por ejemplo, es una extorsión y es al 088 y va a la Dirección General de Investigación. Sin embargo, hay ocasiones en que los elementos se combinan y la gente está muy preocupada. Dice, es que me enviaron fotografías de mi domicilio. Están afuera de mi domicilio. Cuando nosotros revisamos la imagen, decimos, ya sabemos que por su seguridad, obviamente, no se siente tan seguro, pero a ver, vamos a entrar. Busque su domicilio en Google Maps. No se preocupe, nosotros lo asesoramos. Entremos a Google Maps, sí. Teclee su domicilio, tal cual, denle un enter, sí. Mire, colóquese en el mapita, arrastre el icono tal, póngalo en donde usted vive y dígame qué aparece. Pues es la fachada de mi domicilio. Ok, esa fachada de su domicilio tiene una fecha en la parte superior izquierda. ¿De qué año es? De hace un año. Dígame, ¿esa foto coincide con la que le enviaron actualmente? Caray. No. Es más, sí es cierto, el zaguán no está pintado. El zaguán ahorita, al día de hoy, el zaguán está de rojo. Caray, entonces, ¿qué pasó? El zaguán que me enviaron está de negro. ¿Y eso cuándo fue? No, eso es de hace 5 años. Entonces, lo más seguro es que esa fotografía la han de haber sacado o de una red social o del Google Maps y por error alguien le retrocedió en el tiempo. Entonces, quedan de, caray. Volvemos a lo mismo. Estas personas están aprovechando al máximo las tecnologías para generar un factor sorpresa, intimidar a las personas y que accedan a monetizar básicamente sus tácticas. ¿Cuáles son? El de extorsión. Deposítame o si no, le hago daño a tu familia. ¿Qué pasa cuando les mandan fotografías de los familiares? Es casi similar. La familia dice, todos tenemos protegido nuestro perfil. Ok. Esa fotografía
¿Quién está en esa fotografía? No, que mi hija. ¿Su hija identifica con quiénes están? Sí. Nada más díganos si tiene los perfiles de las personas con las que aparecen en la fotografía. No, pues que sí. Puede revisar si esos amigos tienen abierto su perfil. Ah, no, dice que nada más 2 de ellos. Ok, cheque por la temporalidad de esa publicación si está dentro de esas fotografías. Ah, caray, ¿sabe qué? Si está, es más, la fotografía es más amplia, está todo un panorama y lo único que hicieron fue recortar ese pedacito. Y fue en una fiesta donde mi hija convivió con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que están triangulando. Están obteniendo fotografías a través de nuestros contactos, o mejor dicho, información de datos personales a través de nuestros contactos. Precisamente por eso, o sea, hace un momento en la lámina que vimos anteriormente, que la suma de todos los esfuerzos tiene que ser de todos los implicados, de mis familiares, de mis amigos, del trabajo, porque si no, el más mínimo resquicio de seguridad es por donde se pueden colar. Gracias, Víctor. También preguntan si el 088, el número que se cita, ¿esto es para todos los delitos cibernéticos? Ah, sí, exactamente. Para cualquier incidencia ciudadana, un incidente en carreteras, en la red de internet, cualquier situación se puede reportar ahí. Inclusive va a haber situaciones, porque la hemos recibido, en donde desafortunadamente el papá, la mamá, se entera de alguna vulnerabilidad que está atravesando la niña, adolescente, es decir, material de abuso sexual infantil. Inmediatamente el 088 nos marca y nos dice, es una situación de una víctima. Entonces el área especializada, que es el Centro de Delitos Electrónicos contra Menores, se pone en contacto con los familiares y le explica cuál es el procedimiento. Hay ocasiones, y entendemos que por la sensibilidad de ser un tema sexual, pues la familia no quiere involucrar más a la niña o al niño o al adolescente, por un tema de revictimización, y ya estamos de acuerdo. Sin embargo, sí le pedimos que nos ayude con los datos para que nosotros, con cruces de información, tengamos elementos y podamos ir a denunciar, porque es un delito que se persigue de oficio. A diferencia de un delito de fraude, tiene que ser la parte quejosa, la parte afectada, quien se presente al Ministerio Público con ciertas pruebas, precisamente para dar pie al inicio de la carpeta de investigación. Si la narrativa es únicamente, sin reforzarla con las fichas de depósito, las impresiones de pantalla de la transferencia, la conversación, es muy poco probable que inicie una carpeta de investigación y se quede nada más como una noticia criminal. Sin embargo, en el 088, dependiendo de la situación por la que se atraviese, se les asesora, ya sea con los elementos del 088 o con los elementos que son canalizados a la Dirección General Científica. Se les brinda la asesoría para saber qué hacer en determinados casos. Gracias. Tenemos otra pregunta de Federación UNISAP. La pregunta es, ¿qué pasa con los estados de la República en donde no tienen leyes que tipifiquen un delito informático? ¿De qué manera y a quién se tendría que reportar este tipo de delitos? Bien, si bien es cierto que les mostramos hace un momento el tema de usurpación de identidad que no está tipificado en todos, ¿hay alguna conducta que quizás se asemeje al delito que estamos persiguiendo? Por ejemplo, en el tema de préstamos a través de aplicaciones, la percepción es un tema de fraude. Aquí lo interesante de este tema es que de inicio no es un fraude como tal. ¿Por qué? La persona sí recibe el préstamo, sí recibe la transferencia. Es decir, yo pedí prestado 5,000 pesos, di mi número de cuenta y me regresaron 5,000 pesos. El detalle está en el método de cobranza. Empiezan a presionar unas horas después, un día después, una semana después, y violan supuestamente los términos y condiciones que habían tenido anteriormente. ¿Qué quiere decir? Pues me dijiste que era fin de mes, me dijiste que era cada quincena, y ahora me dices que te debo eso más los intereses. Y por cierto, me había dicho una tasa de interés del 15%, ya me dices que es del 35%, y que te estoy debiendo actualmente casi 20,000 pesos en menos de una semana, en 3 días, no lo sé. Entonces, ahí ya no solamente es, digamos, directamente fraude, puede ser desde el método de cobranza. Inclusive hay algunos estados como en Chihuahua,
que es cobranza ilegítima, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Entonces va a haber delitos que quizás no estén tipificados, pero es precisamente en donde esa es tarea del Ministerio Público, que la narrativa que lleve el usuario busque la manera de cómo empatarla con algún tipo penal de la localidad. Por ejemplo, en algunos estados está derogado lo que es la difamación, ¿sí? Sin embargo, puede haber otro mecanismo, pero por ejemplo, si es un asedio de estar cobrándole a esta persona, puede ser hasta violencia. ¿Por qué? Y si es contra la mujer, peor tantito, porque están utilizando las imágenes a las que ingresaron de manera no autorizada para presionarla a un tema de cobranza, pero cobranza no la tengo, no tengo el tema de difamación, pero tengo el tema de violencia. Entonces es también parte de la sensibilidad y astucia del Ministerio Público para ir tipificando ciertas conductas. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, en el intento de contar con un plan de respuesta ante extorsiones telefónicas, ¿tenemos manera de identificar los números telefónicos en nuestro conmutador? ¿Pero hay manera de darle un seguimiento judicial a un incidente de este tipo? Sí, recordemos que no tengo bien el bagaje jurídico, no es mi especialidad, pero el tema de extorsión, dependiendo de ciertas, no recuerdo cómo se llama el término jurídico, de ciertas condiciones, se sigue a nivel federal o se sigue a nivel local. Nada más que hay que tener presente esto. Regularmente utilizan números que compran en cualquier Oxxo, etcétera. Entonces son desechables. Y para obtener la ubicación se requiere de una orden judicial. Y esa orden judicial, la que se termina en intervención de comunicaciones, hay un catálogo que dice, para intervención de comunicaciones tienen que ser estos delitos. Entonces, hay otras maneras en las que el Ministerio Público puede solicitar esa información. Por ejemplo, si me están hablando de extorsión y me están hablando de un número, puedo pedírselo a la compañía que me está ofreciendo el servicio. Obviamente la compañía nos va a responder, ¿qué crees? Sí, yo doy el servicio, sí es mi chip, sí es mi línea, pero no tengo datos de registro porque lo compró en Amigo Kit, algo así, y no tiene nada de registro. Qué caray. Pero ¿qué crees? El ciudadano dice que le dieron una cuenta bancaria y para hacer el dichoso depósito. Entonces es otro elemento por el cual se pueda perseguir a estas personas. Oye, que la extorsión fue por redes sociales. Las redes sociales generan una bitácora de conexión, que es algo similar como números telefónicos, pero nada más que estos números lo que hacen es permitirme la conexión a internet. Esos también se pueden ubicar, pero se requiere del Ministerio Público que haga todo el trámite para judicializar el tema. Entonces, obviamente ahí es donde entra la unidad cibernética, ya sea del Estado o de nosotros, para asesorar al Ministerio Público de cuáles son los siguientes pasos a seguir. Ojo, tengamos presente que el artículo 21 constitucional dice que la batuta de las investigaciones las tiene el Ministerio Público. Nosotros, aunque vayamos con la compañía, con el banco a pedir datos, el banco o la compañía nos van a decir, sí, nada más muéstrame tu orden judicial, o si acaso una orden ministerial. Entonces es ahí en donde precisamente tenemos nosotros que trabajar en conjunto con el Ministerio Público. Pero eso obviamente ya es parte que nos toca a nosotros con el MP. Pero sí es importante que ustedes conozcan todo este proceso, porque regularmente el policía es la cara hacia la ciudadanía. Ahora sí que es el primer contacto con el ciudadano. Y recibe de lleno, pues queremos el resultado. Yo ya te di el número, necesito que me digas quién es. Pero para que yo sepa quién es, necesito seguir todo lo que se conoce como el debido proceso. Entonces, el siguiente eslabón es coordinarnos con el Ministerio Público, y el siguiente eslabón del Ministerio Público es el juez. Gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, en caso de recibir correos por parte de un ex empleado de manera anónima, chantajeando, acosando y usando datos personales, ¿la denuncia también es a través del 088? ¿Y qué tratamiento se le puede dar a este caso? Sí, ok. En el 088 son reportes ciudadanos y lo que se le hace es asesorarle sobre qué evidencia llevar. Por ejemplo, me dicen que es un correo electrónico. Lo más seguro es que hay una bandeja de entrada, se tiene que tomar una impresión de pantalla,
tener el contexto de qué es lo que está solicitando, los datos que está proporcionando, a quién está afectando, etcétera. Y pues obviamente eso, dependiendo de la afectación, se tiene que presentar ante el Ministerio Público para levantar una denuncia, no sé, difamación, extorsión, amenazas, violencia, dependiendo de la situación, precisamente para que el Ministerio Público tenga elementos para cuadrarlo. Es la importancia de llevar todos esos elementos, decir, mira, me está llegando por correo, me está hablando de esta persona, y esa persona pues está aquí presente el día de hoy, yo soy el afectado, ¿sí? Y dice que si no hago esto, como renunciar a mi empleo, si no pago a esta persona, va a publicar información sensible. ¿Y qué crees? Me envió una prueba, y sí, tiene información mía que es sensible. ¿Cómo la obtuvo? La verdad desconozco, pero el punto es que está por publicarla, inclusive ya la publicó, pero nada más que fue hábil y la difuminó. La siguiente dice que sí la va a publicar. ¿Sí me explico? Entonces es estar aportando esta evidencia con el Ministerio Público para la apertura de la carpeta de investigación. Muy bien, licenciado. Pues hasta aquí es donde observo que son las preguntas. Si gusta continuar con la exposición de la presentación. Perfecto, muy bien. Entonces, pues con estas preguntas queda más que claro lo que fue el tema de confidencialidad, disponibilidad y la integridad de la información. Ok. Esta es una imagen que encontramos ahí en la fuente que viene señalada al pie de la página de la imagen, en donde qué hacer ante una usurpación de identidad. Es precisamente cuando nosotros sabemos que alguien sacó un crédito a nuestro nombre o está haciendo pasar por nosotros y pidió depósitos, bueno, pues hay que reportarlo directamente al banco, coordinar con Conducef precisamente para, ahora sí que reclamar ese tipo de transferencias y pues obviamente para el bloqueo de las cuentas. Pero para que eso se dé, precisamente la Conducef brinda asesoría a través de estos números telefónicos. Y aquí es muy importante, así como hay que conocer las ¿cómo podría decirlo? Las bondades que nos ofrecen, las bondades tecnológicas de seguridad que nos ofrecen las aplicaciones, también hay que conocer cuáles son los mecanismos que nos ofrecen las dependencias que están involucradas en todo este tema, en todos estos servicios. Conducef, por ejemplo, se ha dado la tarea de hacer mucha difusión sobre los riesgos que existen en temas de usurpación de identidad al momento de usar nuestras tarjetas, la banca electrónica, ¿sí? Inclusive tienen jornadas ahí de orientación financiera y hemos participado muy de la mano con Conducef, inclusive con ellos tenemos, va a ser la tercera edición, esperemos, en donde participen de manera conjunta con otras instancias como Profeco, en lo que es la campaña nacional antifraude cibernético, en lo que es de la temporada de noviembre, diciembre y enero, porque es donde está el Buen Fin, está la temporada navideña, el cobro de aguinaldos, Día de Reyes, etcétera. Pues son las temporadas en donde la ciudadanía tiene como mayor poder adquisitivo. Inclusive la jornada esta de Buen Fin son de las que mayores compras existen a nivel nacional. O sea, es una derrama económica de las más fuertes, si no porque es la más fuerte. Entonces, precisamente es en la parte de conocer que hay más dependencias que pueden apoyarnos en este tipo de situaciones. Por eso la intención de colocar esta lámina. Obviamente, la importante que es levantar la denuncia ante el Ministerio Público, porque con eso tengo entendido que con esa carpeta de investigación ya el banco puede bloquear o suspender la cuenta que supuestamente recibió las transferencias de manera ilegítima. Obviamente, es también importante que las instancias que están involucradas pues les asignan un número de folio. Cuando llaman al 088 les asignan un número de folio. Cuando llaman a Conducef asignan un número de folio para el seguimiento correspondiente. Entonces, de esto es muy importante. Inclusive hay una página que mencionan ahí, un sistema que es la Sociedad de Información Crediticia, pues precisamente para saber un reporte de quiénes, qué tengo yo como dado de alta a mi nombre, ¿no? Entonces con esto podemos reconocer que hey, esto no lo tengo yo, alguien lo sacó, ¿sí? Entonces es como también el tema del buró de crédito, saber qué cuentas bancarias tengo, qué tarjetas o plásticos tengo, pues obviamente ahí nos vamos a detectar las que sí reconozco y las que no, inmediatamente reportarlas. Ahora, por ejemplo, ¿cómo proteger nuestras redes sociales? Ya hablamos de los riesgos que estaban existiendo, ya he mencionado algunas de ellas.
lo básico es la utilización de contraseñas robustas. Cuando hemos ido a pláticas con padres de familia, jóvenes, inclusive hasta universidades, y preguntamos, ¿cuál es tu contraseña robusta? Y pues es la del 654-321, porque la del 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, esa es muy fácil. Entonces, la robusta es la del 6 al 1, o la del 9 al 1. No, o sea, son contraseñas robustas, es la utilización de frases o caracteres especiales combinados precisamente, de tal manera que cuando alguien en una entrevista o en una plática, y me apliquen en ingeniería social, no identifique mi fecha de nacimiento, mi CUR, mi estado de nacimiento, alguna fecha de nacimiento de mis hijos, etcétera, esa no va a ser la respuesta tal cual a mi contraseña, sino una frase que yo únicamente identifique y le asigne un carácter a cada una de esas frases y haga una contraseña robusta. Eso es lo importante, para que cuando me hagan ingeniería social, aunque sepan qué es mi fecha de nacimiento, para mí nada más es un indicativo de qué letra voy a poner ahí, más no es la contraseña completa. Entonces, otro mecanismo que aumenta todavía la seguridad, aparte de la contraseña robusta. No, que te iba a decir a ti, pero dice la gente que va ahí, pero pues ya se subió por allá arriba. Licenciado Víctor, Sí. tenemos otras preguntas y Sí, bueno, claro. Mientras también le pedimos a Lucio si nos apoya inhabilitando su micrófono. Gracias. Bueno, aquí por parte de Alberto Rosales, el CINTA, en el caso del ex empleado, él comenta aquí que se puede establecer en una cláusula del contrato, ¿no? En relación a que es el manejo de la confidencialidad, ¿no? Es el complemento a la pregunta última que se realizó hace un momento. Sí, exactamente. De hecho, si tienen más elementos al interior de la empresa para implicarle alguna responsabilidad, porque detectan que él es el único que pudo haber tenido acceso a esa información, él o ella, precisamente un sistema de gestión de la seguridad de la información bien establecido le asigna responsabilidades, ¿sí?, y funciones, y las firma, y están reconocidas por toda la cadena, bueno, nosotros somos cadena de mando, por toda la estructura orgánica de la empresa, desde la gerencia o la alta gerencia, los directivos, por así decirlo, hasta el personal administrativo. Entonces, cuando violan eso, inclusive hay cláusulas en donde dice, te hará responsable de esta información, inclusive terminada la relación laboral 5 años después, porque es información que puede seguir siendo utilizada por la empresa y que en manos de un tercero puede generar alguna situación negativa, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de proyectos, un proyecto no lo terminas de aquí a 2, 3 años, a lo mejor son proyectos a largo plazo. Entonces, esa persona estuvo inmiscuido quizás desde el inicio, no lo terminó, pero tenía información muy sensible, ¿sí? Que precisamente vimos en una de las láminas anteriores, que es la fuga de información, que tiene que ver con, no recuerdo, el tema de... lo vimos aquí. Espionaje industrial, por ejemplo, ¿no? Pero eso obviamente ya dependerá, o sea, ustedes mejor que nadie conocen qué elementos tienen para proceder en contra de esa persona. Muy bien. También tenemos a José de Jesús Jiménez, quien quiere realizar una pregunta, y antes de él está Eduardo Ariel, que él cita acerca de que tiene entendido que deben de ser 10 dígitos para hacer la llamada. ¿Sí es correcto, Eduardo? Habría que quitar el 01. Adelante, José de Jesús. Gracias, buen día, licenciado Víctor. Mi pregunta es la siguiente y es en relación al apartado 7, el anterior, el que nos habla qué hacer en caso de usurpación. De hecho, nos dice por ahí que hay que levantar un reporte al banco. Vamos a suponer en este caso que el banco somos nosotros. ¿Nosotros qué haríamos con el reporte que levanta el usuario? Tengo entendido que con el reporte hay como un... Bueno, cada banco, tengo entendido, tiene como una unidad de inteligencia. Entonces, con eso se van dando cuenta de que estos usuarios han estado utilizándolo para diferentes situaciones. Lo interesante ahí para el banco es cómo es que se registran este tipo de cuentas.
Los mecanismos de los bancos son muy seguros, o sea, no aperturan una cuenta nada más que alguien se presente y dice, oye, quiero una cuenta. Ah, sí, claro, ahí está tu cuenta. No, o sea, piden cierta información, referencias, credencial del lector, comprobante de domicilio, entre otras, dependiendo obviamente del tipo de cuenta que requieren. Sin embargo, cuando se les empieza a reportar este tipo de situaciones, empiezan a tomar nota porque ya se dan cuenta que son cuentas efectivamente generadas, pero utilizan a ciertas personas. Eso lo digo porque eso es la inteligencia que nos han dicho. Sí, es correcto. Empiezan es decir, ¿sabes qué? Mira, por cada transferencia que tú realices, te voy a dar el 10%. Es decir, si a ti te cae una transferencia de 30,000 pesos, tú inmediatamente, tu trabajo es estar al pendiente de esa transferencia. Sí. Si a ti te cae, entras a la banca electrónica, vas al cajero, vas a la sucursal y desde ventanilla retiras y concluyes la cuenta o mueves, transfieres desde la aplicación a la cuenta que yo te voy a dar. Eso es lo importante de por qué denunciar al banco, porque el banco ya nos va a decir, ¿qué crees? Esta cuenta, en cuanto le hicieron estos depósitos, las movió hacia esta otra cuenta. Pero esa información únicamente se la va a dar si existe un requerimiento ministerial. Inclusive, si existen movimientos a través de la banca electrónica, no me dejarán mentir, hubo una modificación a la ley y reglamento de las instituciones bancarias en donde los usuarios de la banca electrónica, cada vez que se registraran para ver su estado de cuenta, generara su ubicación en tiempo real. Correcto. Entonces, con esa ubicación en tiempo real, tú ya te vas a estar dando cuenta de dónde está ubicada esa persona. Con ese uso de la plataforma digital de tu banco, genera direcciones IPs. Entonces, ya tienes direcciones IPs, tienes ubicación en tiempo real, desde dónde se estaba comunicando esta persona para hacer las transferencias. Y siguiente, a quién se las hizo. Y es decir, empieza la cadenita. Entonces, básicamente es para eso. El trabajo de nosotros es decirle al MP, pídele la información al banco para que obtenga te allegues de todos estos elementos y saber quién está detrás de ese depósito. Porque, por ejemplo, la persona víctima que realizó el depósito le dijo, ¿y tu nombre del beneficiario? Juan Hernández. Y le pone Juan Hernández. No hay un match, ¿sí? Inclusive son hábiles porque le preguntan, ¿desde qué cuenta me vas a transferir? ¿Desde qué banco, perdón? Bancomer. Híjole, ¿qué crees? Tengo Scotiabank Bank. No hay problema. Órale, pues. ¿Por qué? Porque cuando son del mismo banco, no me dejarán mentir. Cuando tú metes el número de cuenta, inmediatamente te bota cuál es el nombre del beneficiario. Y eso es lo que no quieren. Entonces, te dan una cuenta diferente para que cuando tú te piden el nombre del beneficiario, únicamente se lo coloques, pero no te lo valida. Sí, es correcto. Como fuente de información que debemos de conservar nosotros, está bien. Solamente lo que me queda aquí la duda es con quién, como institución, debería de compartirla. Si con ustedes, Policía Informática, en todo caso con Conducef, porque en algunos casos he hecho algunos reportes a Conducef y no sé si hasta la fecha ellos hayan iniciado alguna acción legal, o si por el contrario, como bien comenta usted, la recopilación de esta información a efecto de integrarse en alguna carpeta, en algún expediente de investigación, pudiéramos compartirlas con algún contacto de en este caso, de la Policía Cibernética. Sí, claro, si quiere lo platicamos al final de la sesión a través de los contactos de Concamex. Perfecto. Le comento, hay un grupo de trabajo, no estoy yo en ese grupo, pero así que la Dirección Federal Científica la Guardia Cibernética tiene diferentes temas. Entonces, hay personal que le da seguimiento a reuniones que se tienen, creo que con la Asociación de Bancos de México, y no recuerdo con otra instancia que está entre la Asociación de Bancos de México, no recuerdo ahorita el nombre, es con la ABM, y precisamente se analizan este tipo de casos para saber de qué información dotar al Ministerio Público para que se habilite la intervención de la unidad cibernética, ya sea de los estados o de nosotros, y darle continuidad a las investigaciones. Correcto, sí, porque sí posee ahí algo de información, creo que es bastante interesante, de un fraude que precisamente se está llevando ahorita a cabo y creo que ha lesionado los intereses de bastantes personas. Sí, de hecho, lo comento aquí, qué bueno que haya un representante del banco y qué bueno que está
no lo vemos como industria, ahorita lo vemos como usuarios. Y la verdad es que el usuario, cuando nos reporta a nosotros como policía, él no está pensando en si el Ministerio Público, Correcto. si la carpeta, si ¿cómo se puede decir? Si la cuenta de banco, bla, bla, bla. O sea, con todo el mecanismo legal. Él dice, bueno, ¿y en qué momento me van a regresar mi dinero? Así es. ¿O qué consecuencias tiene? Explicarle a un usuario toda esta trama, pues dice, entonces, ¿para qué denuncio? Pero la verdad es de que tú me estás dando la razón. Si no contamos con esos reportes, no identificamos cómo es que están operando estas personas. Y ustedes ya de esa manera los pueden retroalimentar, o mejor dicho, pueden retroalimentar al MP para saber cómo pedir esa información y liberar esos datos. Porque son cuentas que están siendo utilizadas para obtener un beneficio a consta de un engaño, en este caso de un fraude, de una extorsión, etcétera. Entonces, claro, es importante que los que están aquí reunidos hoy como ciudadanos entiendan que no es fácil para nosotros. Nosotros, ¿qué más quisiéramos decir? Oye, banco, pues, ¿qué crees? Se le aplicaron aquí a los usuarios, le podrían regresar su... Ah, sí, claro, a ver, ahí te va. No, es todo un proceso. Exacto. Sí, entiendo esa parte. Y quedo entonces pendiente para cualquier contacto. Sí, claro. Gracias. Que sí. ¿No de qué? Gracias, licenciado Víctor. Si gusta, podemos avanzar. Claro que sí. Bueno, estábamos hablando de cómo proteger nuestras redes sociales porque vimos que precisamente nuestros datos personales pues están, ahora sí que todas nuestras actividades, toda nuestra vida cotidiana pues van de la mano con las redes sociales. Entonces, el primer mecanismo pues su contraseña es robusta, ¿no? El segundo, el doble factor de autenticación. Entonces, que es la verificación de 2 pasos. Correo electrónico, mensajería instantánea y redes sociales tienen este mecanismo. No todos lo tenemos activado. Y es precisamente para cuando quieran obtener el control de nuestro WhatsApp, por ejemplo, que está muy de moda ahorita perder el control del WhatsApp. Si yo nada más tengo el código de seguridad, es muy probable que lo pierdan. ¿Por qué? Porque no tengo activado el doble factor. Con el doble factor lo que pueden hacer es impedir que durante 7 días, porque es el proceso que tarda en recuperarlo ante la empresa Meta que controla WhatsApp, es precisamente que ya el usuario no puede utilizar mi información que está en mi WhatsApp. Ojo, y que quede muy claro, cuando alguien pierde el control de su WhatsApp, todas sus conversaciones y todos los archivos que haya intercambiado, no los va a tener el usuario que dio de alta ese perfil en un nuevo dispositivo. Lo único a lo que tiene acceso es a los grupos a los que ingresó esta red social, este número telefónico. Es decir, yo ya perdí el control de mi WhatsApp. Si yo nada más estaba en 5 grupos, nada más en 5, que es el de la amistad, el de los de abajo, el de los negocios, el de las parrandas, etcétera, pues obviamente que tengo que avisar inmediatamente a todos mis usuarios, inclusive si yo era el administrador, al momento de que pierdo el control, alguien tiene que quedar como administrador. Es avisarle a uno de ellos que me saquen de esos grupos para que él ya no siga recibiendo mensajes dentro del grupo. Y obviamente capta los números de teléfono y empieza a tener como cierta información. O inclusive nuestros contactos no saben que perdimos el control de nuestro WhatsApp y nos siguen enviando mensajes de alguna conversación que quedó inconclusa. Entonces, así como van detectando nombres, teléfonos, ciertas situaciones, y es como los empiezan a contactar. Entonces, por eso la importancia de activar el doble factor de autenticación. Ahora, tengo contraseña robusta, hay que cambiarlas periódicamente, ¿sí? Y que sean robustas, obviamente. Ojo con las wifi públicas. En ocasiones tenemos una emergencia, tengo baja, no tengo buena recepción. ¿Qué es lo que hago? Me conecto a una wifi. Ojo, si es una wifi para saber, oye, ¿qué restaurante está aquí cerca? Creo que no hay problema. Pero si es una wifi porque mi jefe me está hablando y dice que le urge el archivo X y lo transfiero por ahí, ojo, es una wifi pública. Es como si fuera caminando por la calle y estoy mostrando el archivo que voy portando. Mira, aquí voy transfiriendo el archivo. Entonces, la wifi pública, ¿qué quiere decir esto? Que alguien la puede interceptar y quedarse con ese archivo. Esa es la desventaja. ¿Y qué pasa si hago una transferencia bancaria? Puede ser exactamente lo mismo. Desde que estoy tecleando mi usuario y contraseña o a quién estoy enviando el depósito, cosas así por el estilo, puede ser también. Inclusive, hay quienes simulan que te estás conectando a una wifi pública y en realidad es un dispositivo personal.
¿Cuántos de nosotros no decimos, híjole, se me acabaron mis datos o tengo problemas con mi conexión? No te preocupes, conéctate a mi celular. Y creemos que es una Wi-Fi pública. ¿Qué tal si yo le pongo a mi dispositivo que se llame, no sé, café fulanito, abierto? Yo voy y necesito, y me conecto a esa red pública. Voy a obtener información porque está pasando por mi celular. Obviamente necesito ciertos conocimientos, ciertas aplicaciones para que el tráfico de red que pase por mi celular lo pueda transcribir y pueda hacer mal uso de ellos. Entonces, aguas con las Wi-Fi públicas. Utilizar y actualizar antivirus para los dispositivos. Entonces, lo que les comentaba, aunque yo lo utilice, pero si me gana la vanidad, alguna otra situación, deshabilito el antivirus con tal de instalar ese programa, con tal de ir por ese premio, etcétera, etcétera. Entonces, tengamos cuidado, no solamente es actualizarlo, sino también tenerlo siempre vigente, siempre en línea, por así decirlo. Y activar las alertas de inicio de sesión, es decir, si yo estoy trabajando y de repente me dice, iniciaste sesión en tu Facebook en tal lado, ah, caray, no, pues no. Ojo, o una de dos, dejamos apagado un equipo de cómputo en donde inicié sesión alguna vez, inclusive me dice el navegador, ¿quieres que te guarde las contraseñas? ¿Y quieres que te guarde tu sesión para que no te mortifiques por el tema? Y dices, ah, caray, creo que sí le di a habilitar. Entonces, hay hasta quien te dice, nunca para este equipo de cómputo. Inclusive hasta si seleccionas que sí, te pregunta, ¿este equipo lo usas tú o es compartido? Ten cuidado. No, o sea, le damos el enter y adiós. Entonces, cuando nos está alertando de esto, puede ser que a lo mejor sí, alguien desde casa abrió la laptop, la inició, abrió el navegador y se quedó con el inicio de sesión. Lo único que fue iniciar la sesión que yo dejé abierta. Entonces podemos deshabilitar las sesiones entrando a nuestro perfil de Facebook y deshabilitar todas las sesiones que no reconozcamos. Algo similar pasa con el WhatsApp. En el WhatsApp podemos entrar en nuestra configuración y ver si tenemos secciones activas, cuáles pueden dar de baja y las podemos eliminar sin ningún problema. Entonces hay que tener precaución con esta parte y lo que les vuelvo a repetir es utilizar la tecnología a nuestro favor. Por ejemplo, la otra, cierra apps y bloquea las sesiones en tu dispositivo. Exactamente lo mismo, lo que comentaban hace un momento en la pregunta que me decían. Si hay manera de que puedan acceder a mi cámara, a mi micrófono, etcétera, sí, porque estas apps precisamente lo que hacen es estar activando de manera esporádica el micrófono, la cámara, y precisamente en ocasiones cuando son temas de extorsión dicen, ¿cómo es que supo ese tema? O sea, nadie más, me estaban siguiendo, ¿no? A ver, en los últimos días, en el último mes, descargó algunas aplicaciones. Sí tengo como 5 aplicaciones. Y dígame, podemos revisar o revise usted en un momento la configuración y se van a dar cuenta que tienen ubicación, tienen micrófono abierto. Y esa información es compartida. Entonces, por eso es que saben nuestros movimientos, por eso es que saben de nuestras actividades y por eso es que tienen el sartén con el mango cuando nos están extorsionando. Entonces, hay que tener cuidado con las aplicaciones que descargamos, inmediatamente que descargamos. Y a pesar que seleccionemos o deshabilitemos algunas de las opciones que nos piden, cuando ya tengo instalada la instalación, me voy a las opciones, me voy a la configuración y veo qué permisos son los que tiene habilitados. Inclusive yo los puedo deshabilitar todos y habilitarlos cuando así lo requieran. Es decir, ustedes tienen el control de esas aplicaciones. En la protección de datos personales, volvemos a lo mismo, qué es lo que estoy publicando en mis redes sociales, en mi mensajería instantánea, con quién lo estoy compartiendo y obviamente también el cuidado con lo que descargamos en internet, no solamente por las aplicaciones entrando a las páginas de Play Store o de Apple Store, sino también las que nos llegan por internet a través de correos electrónicos y obviamente pues eliminar las redes sociales que no utilicemos. En ocasiones instalamos tanto aplicaciones como redes sociales, las utilizamos en un determinado momento y las abandonamos. Nada más que ojo, cuando el teléfono o las aplicaciones se actualizan, nos piden, nos avisan, ¿sabes qué? Tienes actualizaciones por actualizar. ¿Qué le decimos? Sí, actualízalas. Pero en ese momento se actualizan términos y condiciones y se actualizan precisamente permisos. Por eso es que la recomendación es esto, que cerrar las aplicaciones o bloquearlas, ¿sí? Las aplicaciones o bloquearlas en los dispositivos. ¿Por qué? Porque a lo mejor abandonamos algunas y cuando se actualizó, me actualizó también los términos y condiciones y me actualizó ciertos ¿cómo se dice? Privilegios, ¿no? Como el de la cámara, la ubicación, etcétera. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado con estos temas y por eso las recomendaciones. Ahora,
¿Cómo es que forzo, obligo, concientizo? La palabra correcta es concientizo a mis empleados de que el usar las redes sociales en el trabajo debe de hacerse de manera responsable, creando una política de redes sociales, o sea, qué información es la que voy a publicar ahí. Brindar capacitación al personal sobre las redes sociales. Ya vimos la configuración, cómo privatizarlo, cómo es la contraseña segura, el doble factor de autenticación, el limitar el acceso a redes sociales y asignar un responsable, ¿sí? Pues ahora sí que estar ahí todo el tiempo en el mensajero de las redes sociales, qué información estamos enviando, inclusive les vuelvo a repetir, pues una selfie desde el trabajo, pero estamos enviando a lo mejor de fondo información algo sensible, las extensiones, etcétera. Realizar auditorías periódicamente, o sea, el responsable tiene que estar supervisando qué información estamos enviando a través de nuestras redes sociales. Establecer un plan de monitoreo para las cuentas de redes sociales. Y pues obviamente invertir en tecnología segura y proteger las contraseñas. Con 9.1 es cómo proteger la información de la empresa, analizar las necesidades. Obviamente hay desde empresas pequeñas, medianas, grandes. Obviamente cada uno va a tener ciertos insumos que hay que hacer una lista, un checklist precisamente de cuál es la información sensible que yo tengo, las cuentas de mis clientes, el directorio de mis clientes, las redes sociales con las que interactúo con mis clientes. Hay un responsable de mi red social, qué tan seguido las actualiza las contraseñas, es segura la contraseña, ¿sí? Entonces también revisa las posibles amenazas. Oye, hay un usuario que está como criticando nuestro servicio y va subiendo de tono, etcétera. O sea, esas situaciones. Recuerden que hay que contemplar todos los riesgos, por mínimos que sean, precisamente para tener un plan en dado caso que se dé. Seleccionar y implementar las medidas de seguridad, ¿no? Precisamente eso es lo que te brinda ese plan. Pero precisamente todo eso va de la mano con lo que, bueno, una parte es el doble factor de autenticación. Aquí están algunas de las publicaciones que se realizan a través de los canales de la Guardia Nacional, los canales oficiales, que es para activar el doble factor de autenticación. Aquí está toda una guía, por así decirlo, está para Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, Telegram, Gmail, Hotmail, que si se dan cuenta casi son similares, varían los términos, pero en realidad es así como se activa el doble factor de autenticación en cada una de ellas. Y básicamente llegamos a lo que ustedes querían, que al final poco a poco hemos llegado y aterrizado el tema. Solamente los tipos de fraude, que es el spam, es ese correo electrónico no deseado que nos sigue llegando a nuestra bandeja de entrada. Quizás el spam por sí solo no me afecta, es decir, un correo de un anuncio X o Y que sea puro texto plano, pues no me va a causar ningún efecto. Pero si ese spam viene con una liga y esa liga es de una página oficial, pero está siendo usurpada, algún carácter por ahí hace la diferencia y está usurpando mi página oficial. Entonces es un tema de phishing. Pero si ese correo spam viene con la liga de la página apócrifa y aparte viene con alguna aplicación para que se instale, ¿sí? Por cualquier motivo, es decir, tú la necesitas para abrir el archivo, abrir completamente el navegador y que veas el contenido de la página, necesitas descargar este códec, necesitas descargar no recuerdo cómo se llaman las de Google, se me fue el nombre ahorita. Necesitas descargar un complemento para que puedas ver la información. Las descargamos y automáticamente eso es farming. ¿Qué pasa cuando es phishing? Ese ya es por voz, nos están hablando de un supuesto conmutador, pero en realidad es de que ya existe tecnología para que yo un número telefónico X lo convierta en un conmutador y haga sentir como que está hablando con una operadora, que estoy desviando llamadas, etcétera, etcétera, y aplico el tema de mensajes de voz, ¿no? Por este tema de call centers y de los mensajes de voz. Ingeniería social, ya lo platicamos, sobre todo cualquier tema que elijan, que sea de interés para mí, el factor sorpresa, precisamente para obtener información sensible. Clonación de tarjetas, existen varios mecanismos, desde no descuidar el uso de las tarjetas en plástico como tal, para lo cual se recomienda precisamente lo que son las tarjetas virtuales. El ataque B, que es el Business Email Compromise, son correos electrónicos muy similares, de hecho lo vamos a ver en la siguiente lámina, y la usurpación de identidad. Digo, por los tiempos elegimos estos, que son los más frecuentes, que es el spear phishing. Básicamente es obtener datos financieros a través precisamente de páginas apócrifas, llenar
formularios supuestamente y obtener información que me permita a mí escalar mediante llamadas telefónicas hasta llegar con el directivo, con la alta gerencia, etcétera, para obtener más información, inclusive hasta un lucro, ¿no? El Business Email Compromise es lo que les comentaba, consiste en el envío de correos electrónicos muy similares, fíjense bien, muy similares a los utilizados por la empresa. Es que era el dominio, no sé, @cereales.com. ¿Y qué es lo que lo hizo diferente? Es que le agregaron una S más al final, ¿no? Entonces, cosas así por el estilo es lo que pareciera ser que caí en el engaño. ¿Y qué te decían ahí? Pues me dijo que el correo se lo enviaron al de financieros y le dijeron que hiciera la transferencia a esta nueva cuenta porque la empresa con la que nos comunicamos tuvo problemas y tenía que ser dirigidos a estos. Entonces, precisamente esa es como interceptan la información, verifican que sean los datos correctos, desvían estos fondos y precisamente hacen esta transferencia. Aplicaciones de préstamos. Esta es una impresión de pantalla de algunos de los que nos han reportado, pero en realidad son cientos de ellas. Inclusive algunos pueden cambiar el logo, pero siguen siendo la misma programación. ¿Qué es lo que hacen? Una vez que la persona solicita su préstamo, ya lo habíamos comentado hace un momento, en la liquidación las empiezan a extorsionar de que tiene que liquidar en las próximas 72 horas, 24 horas, 12 horas, etcétera, y que ya debe, aparte del monto, debe tantos intereses. Entonces empieza con extorsión, empiezan con amenazas, con violencia, y es así como llegan. Estas son precisamente cuando se instalan estas aplicaciones, pero ¿cómo es que tienen tanto poder estas aplicaciones? Porque cuando nos piden la instalación, aquí les decía yo, quiere que le des acceso a la cámara, a tus contactos, a tu ubicación, a todo lo que tenga que ver con el teléfono, ¿sale? Al almacenamiento, tanto de la memoria interna como de la memoria externa, es decir, la micro SD y otros, ¿sale? Y aquí está la queja de Pedro García, ¿no? No la descarguen, evítenla. Su personal de cobranza es grosero y aunque no les debas, te insultan. Eso es otra cosa. Las personas que han pagado dicen, es que ya le pagué, y dicen que no, que los intereses eran tanto, y cuando lo deposité me dijeron, no, esa cuenta no era, no sé quién te la dio, pero la cuenta de nosotros es esta, y ahí vas y haces otro depósito. Terminan pagando el doble, triple, N cantidad de veces el préstamo. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones, porque también precisamente se combina cuando tienen acceso a la cámara, es decir, yo estoy instalando la aplicación y me dice, quiero acceso a la cámara, perfecto, y ya me están tomando una fotografía. Esa es la fotografía que probablemente le tomaron cuando se estuvo instalando la aplicación. Y es así, o esa fotografía pudo haber estado en mi almacenamiento, ya sea interno o de la memoria. Estas son algunas, es lo que les comentaba, hay que conocer todas las herramientas que nos brindan otras instituciones, como es la CONUCET, brinda el tema de CIPRES, precisamente para validar estas instancias financieras, y lo hace a través, buscando lo que hacemos es, pues si me están mandando a mí una aplicación para préstamo, pues lo que hago es meterla aquí en este sistema y validarla. Si está registrada, es probable que haya algún responsable, inclusive vienen ahí los datos de quién la registró, teléfonos, domicilio, etcétera. Pues probablemente está respaldada por alguna entidad financiera, ¿sí? Que son, o está muy asociada con los que son del tema fintech. Sin embargo, si no lo está, sí hay que tener precaución. Ojo, el hecho de que no esté no quiere decir que no cumpla con la normatividad. Probablemente a lo mejor nos ha dado data, cambio de nombre, no lo sé. Pero también eso nos da pie a decir, ok, si no está registrada y además me está pidiendo inmediatamente algún depósito para los trámites, es muy probable que sea fraude. Si me está pidiendo acceso a mis contactos, a mi ubicación, a mi cámara, a mi micrófono, totalmente desconfiar de ese tipo de aplicaciones. ¿Por qué? Porque el modelo de negocios, tanto de fintech como de otros sistemas de préstamos, no funcionan así, sobre todo los que están legalmente establecidos. Entonces, para que lo tengan presente. Y precisamente estas son algunas de las medidas para prevenir este tipo de aplicaciones de préstamos, que ya las hemos mencionado. Antes de contratar el producto, sí, es obtener información de si esa empresa está respaldada, quién la respalda, en dónde acudir para una queja, etcétera, o para formalizar el contrato. Porque, ojo, tampoco hay una formalización de contrato con estas aplicaciones. Simplemente se rigen por, me das tu cuenta, te deposito y ya empezamos a tener la deuda, ¿no? Y
los intereses van corriendo. Checar que la organización que ofrece el préstamo no usurpe precisamente a otras aplicaciones. Volvemos con el tema de Fishy, por ejemplo, ¿no? No acceder a brindar pagos adelantados, lo que comentábamos, revisar las condiciones de cobro de crédito, los términos y condiciones, que volvemos a lo mismo. Ellos dicen, estas pueden cambiar, ser modificadas conforme a criterio de ellos, ¿no? Algo más sofisticado que es el panorama del ransomware, no sé si lo conozcan, pero ransomware viene del término ransom, que es como secuestro, y ware de software. Entonces es básicamente software diseñado para el secuestro de información, pero información sensible, ¿sí? Es decir, ustedes como empresarios tienen su página y a través de la página hasta dónde se pueden meter dentro de mi organización. Es decir, tengo separado el servicio web del servicio de correo electrónico, del servicio de base de datos. Es más, mis respaldos están en el mismo servidor, los tengo segmentados, mis respaldos están actualizados a este día, mis respaldos están, aparte de respaldados, están cifrados. Entonces, son de las preguntas que hay que hacernos. Y lo que comentaban hace un momento, ¿cómo está el tema de la pérdida de información, secuestro de información, etcétera? No sé si a esto se referían, pero por ejemplo, va de menos a más el impacto que tiene un ataque de ransomware en 2021. Esto fue publicado en 2022, ahí tienen la fuente. El 29% es en Latinoamérica y va creciendo paulatinamente. Por ejemplo, en Oriente Medio y África, 32%, Europa 38%, Asia y Oceanía 39% y el 48% simplemente en Norteamérica. Ahora, el panorama del ransomware. ¿Por qué es que sigue siendo tan atractivo el aplicar técnicas de ransomware para el secuestro de información? Porque las empresas siguen pagando el rescate de información. Eso es lo que le hace o sigue siendo muy atractivo para los delincuentes informáticos. Como saben que es muy redituable y que la gente va a pagar por su información, para rescatar su información, es que sigue siendo uno de los focos rojos para su atención. Sin embargo, mucho de estas situaciones se puede prever si, ok, tienes mi información, tienes una copia hasta el día de ayer y yo tengo mi respaldo hasta el día de antier, porque justamente lo hiciste una copia de mi información antes de que se empezara mi backup, que es a la medianoche. Tú me tuviste una intrusión a mediodía, ok, me quedé sin 12 horas relativamente de información. ¿Por qué? Porque el anterior sí está respaldado. Y es más, el problema lo tienes tú porque mi información, aunque te la hayas quedado, está encriptada. Tú también necesitas una clave para desencriptarla y yo necesito otra para poder desencriptar la que te llevaste. No te preocupes, yo tengo mi respaldo, la tengo asegurada. Entonces con eso ya evitaría el pago. ¿Por qué? Porque tengo una copia de mi información, ¿sí? Y la tengo asegurada, la tengo diversificada, no la está concentrada, que son ya recomendaciones dependiendo del modelo de negocio que manejen, cómo se podría manejar. Ahora, aquí sí está el tema, esto es una fuente también de Security Lab, de cuál es la pérdida por lo que es el tema de ransomware. Son más de 4.000 millones de dólares, 4.62 millones de dólares en 2021, comparado con 4.44 millones de dólares en 2020, es decir, hay un cierto incremento. Lo mismo por filtración de los datos. ¿No pagaste? Bueno, pues entonces las empresas llegan a tener estas pérdidas por esas filtraciones de información. Y bueno, las buenas prácticas de ciberseguridad, que son algunas de las que nos hacen a través del CRMX, precisamente la de controlar los accesos y permisos a cierta información. Es decir, hay como ciertos rangos de información. Tú puedes conocer la bitácora quizás de algunas actividades, pero esta otra persona conoce quiénes son las personas que realizaron las actividades, quiénes son los directivos a los que hay que marcarles, etc. Está como compartimentada la información. Capacitación continua y concientización de información, de los softwares, las copias de seguridad que hablamos hace un momento, la seguridad de las páginas web, la protección de los dispositivos de acceso, es decir, si hay personal que accesa con celulares, laptop, USB, discos duros, cómo protegerlos, etcétera, ¿no? Las redes Wi-Fi, inclusive si tenemos redes Wi-Fi en el interior de la empresa para los empleados, es decir, que ellos mismos hayan contratado, bueno, qué tanto interfieren con el servicio que tengo yo al interior de la empresa. Y lo más importante, gestionar un plan de continuidad de negocio, es decir, implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, que es saber cuáles son todos mis activos, qué riesgo corre cada uno de ellos, asignar responsabilidades a mí, a ti te toca proteger esto, a ti esto otro,
hacer toda una especie como de contrato en donde la alta dirección esté consciente de todo, sabe los alcances y responsabilidades de cada quien y todos lo firman. Entonces, obviamente, resumirlo ahorita en una lámina es muy sencillo, pero un sistema de gestión de seguridad de la información tiene todos unos ciertos bemoles que cumplir, pero sí es importante que conozcan que hay mecanismos que tener presentes para la protección de los datos. Y bueno, ¿qué pasa si como usuario, como empresa tengo este tipo de situaciones? Bueno, lo más importante es la evidencia digital. Entonces es estos indicios que tenemos en la pantalla, en el celular, en el correo electrónico, tomarles impresión de pantalla, guardarlo en algún formato, sea USB, disco duro, disco compacto, etcétera, y presentarlo como evidencia, ya sea ante el Ministerio Público o llamarnos a nosotros para que precisamente le asesoremos si está bien respaldada la información y ayudarle o asesorarle a dónde canalizarlo con la denuncia correspondiente. Y bueno, creo que con esto estamos por terminar. Estos son nuestros datos de contacto a través de los canales institucionales de Facebook, de Guardia Nacional, de Twitter, de Instagram y de YouTube, y a través del 088 nuevamente, pues quedamos a sus órdenes. También no olviden consultar información que tenemos en el hashtag Internet Seguro para Todas y Todos, así como el de hashtag México contra el ciberfraude. Por nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención y quedo atento para cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Gracias, licenciado Víctor. Nos preguntan si se va a compartir la presentación. Sí, yo creo que sí, nada más permítanos hacer una versión pública y se la hacemos llegar para que usted la difunda sin ningún problema. Muy bien, pues en representación de Concamex agradecemos la impartición de esta conferencia. Como sector es muy importante el continuar abordando estos temas, principalmente para actualizarnos en los principales aspectos que puedan vulnerar la operación del gremio. Sí, vamos a compartir el enlace de la grabación con todos los asistentes. Es parte de los acuerdos que se establecieron con los representantes de la Guardia Nacional. Y bueno, nuevamente reiterar que estamos a sus órdenes. Vamos a continuar realizando este tipo de jornadas. Lo coordinaremos a través de las federaciones para poder establecer las fechas y el calendario de trabajo. Nuevamente queremos agradecer en representación de Concamex tanto a Conducef por parte del actuario Jesús Chávez, quienes a través de ellos tenemos reuniones de manera mensual para dar seguimiento a ciertas estrategias que tienen interrelación con la operación de las cooperativas financieras y bueno, también a la Guardia Nacional, en este caso por conducto del licenciado Víctor Jiménez, por esta importante participación. Una disculpa por el tiempo, creo que nos excedimos un poco, pero bueno, ha sido muy productiva y nuevamente agradecemos. Les deseamos una excelente tarde a todos y seguimos a sus órdenes. Muchas gracias, excelente tarde. Muchas tardes, buenas tardes.